Bueno, en esta clase vamos a ver la síntesis de proteínas. Es la clase de continuación de lo que vimos en la clase pasada acerca del código genético. Ahora entonces veremos este proceso que se denomina también traducción. Bueno, la síntesis de proteínas o traducción es un proceso complejo y es energéticamente caro. Es uno de los más complejos y caros a nivel energético de la célula. ¿Por qué es esto? ¿Por qué ocurre esto? Bueno, porque este proceso involucra alrededor de 70 proteínas ribosomales, ya veremos qué son, aproximadamente unas 20 enzimas para activar a los ARN de transferencias, 2 enzimas auxiliares y factores de iniciación, elongación y terminación, también otras 100 enzimas para el procesamiento final y aproximadamente alrededor de 40 ARN de transferencias y ribosomales. Muchos de estos son los que forman parte de la estructura ribosomal. Es tan caro que puede llegar a involucrar hasta el 90% de la energía de la célula y toda esta maquinaria puede corresponderse con aproximadamente un 35% del peso seco de la célula. Bueno, hay diferencias entre este proceso, entre varios procesos en eucariotas y procariotas, como ya lo adelanté en la clase pasada. En la célula eucariota, que recordemos es la que tiene delimitadas organelas internas, el proceso de, bueno, la ARN polimerasa transcribe el gen, la POL1, el transcripto primario que es denominado ARN mensajero y es luego procesado y exportado al citosol, y el ARN mensajero es traducido a proteína. O sea, este proceso tiene lugar en 3 instancias diferentes. En cambio, en procariotas el transcripto es traducido a medida que es sintetizado. Como ustedes pueden ver, ya que no hay diferencias entre el lugar físico donde ocurre la transcripción y donde ocurre la traducción, una vez que el gen está siendo transcripto directamente desde el ADN, los ribosomas lo van tomando y lo van traduciendo en forma concomitante, es decir, todavía no ha terminado la transcripción cuando ya los ribosomas lo toman y comienzan a traducirlo. Esto es porque, bueno, como dijimos, no hay una diferencia entre el sitio físico donde ocurren ambos procesos, ya que no hay un núcleo delimitado en los procariotas, y además esto evita que el transcripto sea, o sea, la inestabilidad del transcripto, ya que podría ser tomado por nucleasas y degradado. Entonces, al ser tomado por los ribosomas y traducido directamente, esto evita justamente que el transcripto sea degradado. Bueno, otra diferencia importante se da a nivel de la estructura de los ribosomas. Los ribosomas son, bueno, en los ribosomas hay ligeras y sutiles diferencias, pero bueno, son una unidad conformada por proteínas y ARN ribosomal. Hay varias proteínas y varios ARN ribosomales que tienen esta estructura como en forma de abrazadera, y son, hay las diferencias, bueno, ahora vamos a ver cuáles son, pero fíjense que tienen una subunidad mayor de 50S, S es por Svedberg, que es una unidad de sedimentación y que, bueno, son unidades no aditivas, porque fíjense que la subunidad mayor en procariotas tiene 50S y la menor tiene 30S, mientras que el ribosoma completo, que lo veremos, no es la sumatoria, sino que tiene un coeficiente de sedimentación de 70S. En cambio, el de los eucariotas tiene una subunidad mayor de 60S y una menor de 40S, con una sedimentación, un valor de sedimentación total de 80S. Aquí vemos en la figura interna el detalle de la cantidad de ARN ribosomales, el tipo de ARN ribosomales que cuenta cada subunidad y la cantidad de proteínas que poseen.
Acá en L, vemos L por large, vemos que tiene 31 proteínas, la subunidad mayor en bacterias. S por small tiene 21 proteínas, la subunidad menor en bacterias. Y tenemos 3 ARN ribosomales distintos, 23S, 5S y 16S. Análogamente, la subunidad mayor en procariotas tiene 3 ARN ribosomales de 28S, 5,8S y 5S, mientras que la subunidad pequeña tiene un solo ARN ribosomal, y como dijimos, bueno, con S y L se describen la cantidad de proteínas que tiene cada ribosoma. Es interesante, y vamos a ver luego al final de esta clase, cómo pueden explotarse estas sutiles diferencias en los ribosomas con fines terapéuticos. La hendidura que vemos aquí señalada en ambos ribosomas completos es donde se va a insertar el ARN mensajero que va siendo traducido. Bueno, los ARN ribosomales tienen una estructura como la que vemos aquí, adoptan estructuras secundarias características, bastante complejas, y tienen áreas que son altamente conservadas a lo largo de la evolución y entre los diferentes organismos. Aquí vemos en verde los residuos conservados, mientras que en amarillo, rojo o violeta vemos las zonas divergentes. Vean que, bueno, son minoritarias las zonas divergentes, pero existen. Bueno, esto es interesante porque tenemos entonces una gran conservación de estos ARNs en organismos tan diversos como bacterias, arqueas y eucariotas. Vamos a escribir un poco los ARN de transferencia entonces ahora. Los ARN de transferencia poseen una estructura terciaria compleja que están estabilizadas por uniones inusuales a las que nosotros estamos acostumbrados a ver o hemos visto en el ADN o en el ARN. Fíjense que, bueno, si tomamos su estructura en 2D, la estructura en 2 dimensiones tiene una forma de tallo y trébol, donde el trébol, bueno, tiene tres loops, o 3 hojas, y donde vemos distintas interacciones entre las bases. Tenemos también el llamado brazo aceptor, que es donde se conectará luego el aminoácido, que usualmente tiene hacia el 3' una terminación CCA. La adenosina final tiene un oxidrilo libre que va a ser a donde se conecten los aminoácidos. Mientras que en el sector 5' o en el extremo 5' hay una fosfoguanosina usualmente. Aquí tenemos delimitados los residuos que son constantes o invariables, y en trazo continuo, y en trazo discontinuo aquellos residuos que son variables, es decir, constantes, pero donde pueden haber algún cambio, pero siempre va a ser purina por purina o pirimidina por pirimidina. Es también notorio que podemos encontrar algunas bases inusuales, como dihidrouridina, ribotimidina o pseudouridina, y de hecho esto le dio el nombre a 2 de los brazos del ARN de transferencia, que son el brazo D, por existencia de dihidrouridina, y el brazo TFI-C, por existencia de estas 3 bases inusuales. Después tenemos el brazo anticodón. El brazo anticodón, como su nombre lo indica, se ubica en la sección del anticodón, que va a ser la que luego contacte con el codón en el ARN mensajero. Bueno, y es donde, bueno, también hemos descrito la posición de balanceo. Aquí al lado vemos cómo se corresponden estos distintos sectores en estructura en 3 dimensiones del ARN de transferencia. Vemos entonces que tienen una estructura bastante intrincada. Algo que no describí es que puedo tener este loop variable. Este loop
variable justamente puede o no encontrarse. En algunos ARN ribosomales no se los encuentra. Los ARN ribosomales, bueno, tampoco dije que pueden tener hasta alrededor de 75 a 90 nucleótidos, y en la estructura entonces en 3D, que tiene una forma bastante intrincada, queda, digamos, expuesta o bastante libre la zona del brazo anticodón y la zona del brazo aceptor de aminoácidos, que justamente es lo que le permite cumplir su función biológica. Como también describimos en la clase pasada, existen al menos 32 ARN de transferencia diferentes en una célula. Bueno, pasemos ahora entonces a las etapas de la síntesis de proteínas, a las distintas etapas en la síntesis de proteínas. Veremos que existen 5 etapas, podemos distinguir, que son la activación de los precursores, la iniciación, la elongación, terminación y procesamiento. La síntesis de proteínas en eucariotas ocurre en el citosol, más puntualmente en la zona del retículo endoplásmico rugoso, donde se encuentran los ribosomas. Brevemente, y después vamos a describir cada etapa en detalle, en la etapa 1 el ARN de transferencia es aminoasilado, es decir, es conectado el ARN de transferencia con su correspondiente aminoácido. El aminoacil ARN de transferencia en la etapa 2 y el ARN de mensajero se unen a la subunidad pequeña, ribosomal, y luego de esto se va a unir la subunidad mayor para formar lo que se llama el complejo de iniciación. Una vez entonces ubicado, comienza la etapa 3, que es la elongación, es decir, la conexión entre los distintos aminoácidos de la secuencia. Hay ciclos sucesivos de unión de un aminoacil ARN de transferencia y la formación del enlace peptídico hasta alcanzar luego el codón de terminación. En la etapa 4 culmina la traducción cuando se encuentra, como habíamos descrito, un codón de terminación, o también llamado codón sin sentido, porque no codifica ningún aminoácido, sino que una vez encontrado, el ribosoma es liberado y se agrega una molécula de agua. Se disocia toda la maquinaria y se reciclan las subunidades ribosomales. Y la última etapa, la etapa 5, se denomina procesamiento, es proteína desplegada y procesada con diversas modificaciones posttraduccionales a su conformación finalmente activa. Veamos ahora cada etapa en detalle. Las aminoacil ARN sintetasas son las enzimas encargadas de la activación de los precursores. Son enzimas sumamente importantes porque son las que van a conectar el aminoácido correcto con el aminoacil tRNA correspondiente. Bueno, la reacción global que catalizan es después vamos a ver la reacción global, que es la conexión de un aminoácido con el ARN de transferencia a expensas de ATP, donde se forma el aminoacil ARN de transferencia, pirofosfato y AMP. En realidad esta reacción, bueno, es requerido magnesio, generalmente en todas las reacciones donde interviene el ATP se requiere el magnesio para estabilizar las cargas de este sustrato, y en realidad la reacción está prácticamente en equilibrio porque el enlace que se escinde es prácticamente de la misma energía que el que se forma, pero la hidrólisis del pirofosfato a 2 fosfatos por las pirofosfatasas es lo que impulsa la reacción hacia la derecha. Y además es lo que hace que en definitiva se rompan o se consuman 2 enlaces de alta energía. Este hecho ya lo hemos visto en otras reacciones sintéticas, donde la hidrólisis del pirofosfato impulsa la reacción total. En realidad esta activación ocurre en 2 etapas. En una primera etapa se produce un ataque del carboxilo, del aminoácido, hacia el fosfato alfa del ATP, con escisión del pirofosfato y formación de un aminoacil AMP. En una segunda etapa tenemos entonces la diferenciación en lo que son 2 tipos de aminoacil ARN de transferencia sintetadas, las de clase 1 y las de clase 2.
¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que las de clase 1, una vez formado entonces el aminoácido ART, en realidad se forma luego el ataque, que sería el aminoácido AMP, perdón, este se va a conectar con el hidroxilo 2' del azúcar ribosa, de la adenosina, que está, recuerdan, en el extremo 5' del ARN de transferencia. Entonces, las de clase 1 se conectan al hidroxilo 2'. Bueno, el grupo aminoácido entonces es transferido al grupo 2', pero luego es transferido desde el 2' al 3'. Hay una transesterificación catalizada por la misma enzima desde el grupo hidroxilo 2' al 3'. En las de clase 2, directamente ocurre la conexión del aminoácido al oxidrilo 3'. O sea, no hay un paso intermedio hacia el oxidrilo 2'. Esto se desconoce cuál es el fundamento, por qué esto ocurre así, y lo interesante es que en un mismo organismo hay aminoácido ARNT sintetasas de las dos clases. Algo que no quiero dejar de mencionar es la importancia de las aminoácido ARN de transferencia sintetasas en todo el proceso de traducción, porque las aminoácido ARNT sintetasas son quienes reconocen sectores en los ARN de transferencia que para determinar si un aminoácido, si el aminoácido que van a colocar o cuya reacción van a impulsar hacia el extremo 3' es el correcto. En algunos casos las aminoácido ARNT sintetasas reconocen el sector del anticodón, en otros casos reconocen estructuras en 3D, sectores de la estructura 3D, para determinar si el aminoácido que van a colocar es el correcto, es el que corresponde. Y esta es la única instancia en que se chequea esto, es decir, si el aminoácido que se va a unir al extremo 3' es el que corresponde según el anticodón que tiene el ARN de transferencia. Si esto sucede en forma incorrecta, luego en el proceso de traducción no se va a volver a chequear esto, entonces se va a ubicar el aminoácido incorrecto. Hay algunas ARN de transferencia sintetasas que tienen un sitio de editing, además de su sitio catalítico, es decir, un sitio activo donde se cataliza la reacción de unión del aminoácido, y otro sitio donde, que se denomina de editing, donde si el aminoácido que se colocó es el incorrecto, se va a hidrolizar. Bueno, pasemos ahora a el paso de iniciación, a describir con detalle el paso de iniciación de la traducción. Bueno, en el ribosoma, en la subunidad pequeña del ribosoma, en la 30S, en el caso de procariotas, podemos encontrar 3 sitios denominados A por el sitio aminoxilo, P por el sitio peptidilo, o E por sitio de salida o exit en inglés. Es importante destacar que este sitio E no está en los ribosomas eucariotas. Aquí se unen 2 factores de iniciación, IF1 e IF3, al sitio A y E respectivamente, y esto es para evitar la unión prematura de la subunidad pequeña, hasta que no se haya unido todavía el ARN mensajero. Luego ocurre la unión del ARN mensajero, que si ustedes recuerdan, en procariotas tenía una secuencia llamada Shine-Dalgarno, previa al auge de iniciación. Esa secuencia Shine-Dalgarno lo que hace es reconocerse por complementariedad de bases a otra secuencia de la subunidad 16S ribosomal. Como decíamos, una vez ubicado el ARN mensajero, se une el factor de transcripción 2 a la subunidad que está unido a su vez a GTP, a la subunidad 30S, y recluta al ARN de transferencia con formilmetionina, que es el que se ubica en el codón de iniciación.
y se aparea entonces con el codón de índice. Luego de esto se une la subunidad 50S, se asocia la subunidad 50S, mientras que se liberan los factores de iniciación IF1, 2 y 3 y se hidroliza el GTP. De esta manera se forma lo que se denomina complejo de iniciación. Luego comienza la etapa de elongación, que también tiene 3 etapas. Luego comienza entonces la etapa de elongación, que tiene a su vez 3 subetapas. La etapa 1 consiste en la unión de un segundo aminoácido ART, que se va a unir al codón siguiente, al del AUG, llevando el aminoácido correspondiente, y está a su vez unido al factor EF2 que tiene GTP. Bueno, ese factor F2, GTP, se hidroliza, digamos, el GTP unido, y se produce el reciclado de ese factor F2-GFP, asistido por otro factor que se denomina TS, es decir, TS intercambia GTP por GDP para volver a activar a ese F2 que pueda seguir asociándose a otros ARN de transferencia y así seguir la elongación o la síntesis. Bueno, una vez ubicado, esto después vamos a ver con más detalle que en esta etapa está la oportunidad de edición, es decir, se va a verificar que el anticodón y que la unión sea correcta entre el anticodón y el codón. Ahora vamos a ver cómo sucede. Bueno, una vez entonces ubicado allí el aminoácido de transferencia correspondiente, pasamos a la etapa. Bueno, como dije, esta oportunidad de edición ocurre a través de distintos estados de unión de ribosoma durante la elongación, que aquí los vemos en más detalle. Fíjense que tenemos, bueno, aquí, veamos aquí a partir del paso 1, lo que sucede. Una vez que, ahora vamos a ver cómo se forma la unión entre los aminoácidos, o sea, la unión peptídica. Aquí viene entrando un aminoácido terrenal con GTP unido, y se une primero a un sitio mixto AT. Es como que se produce aquí una acomodación, y donde se verifica si el codón y el anticodón son los correctos. Si son los correctos, entonces sí se produce la acomodación a un sitio puro AA, en los dos ribosomas, en las dos unidades ribosomales. Allí ocurre, bueno, la transpeptidación, es decir, bueno, la formación del enlace peptídico entre el peptidilo que está en el sitio P y el aminoácido entrante. Se ubica entonces el peptidilo en el sitio A, pero ahí ocurre otra vez otra variación del peptidilo en un sitio mixto, en esta oportunidad AP. Aquí lo que ocurre va a ser la intervención de un factor de elongación G unido a GTP, que va a favorecer la traslocación del aminoácido de RNA peptidilo hacia el sitio puro PP, mientras que el aminoácido de RNA ya vacío, sin ningún aminoácido, va a quedar en el sitio de salida, el E. Y luego de la hidrólisis y de GTP, cada uno está unido en un sitio puro, EE y PP respectivamente. Luego, en este estado llamado post-translocacional, se une otro nuevo aminoácido de RNA unido a GTP y se escinde en ese paso el aminoácido de RNA vacío del sitio E. Esto es concomitante, o sea, suceden ambas cosas al mismo tiempo. La unión de un nuevo aminoácido de RNA en el sitio A, que en realidad primero es un sitio mixto AT, y la salida del aminoácido de RNA vacío del sitio E. La etapa 2 de la elongación es la etapa de formación del enlace peptídico. Esto tiene lugar a través de la actividad peptidiltransferasa del ARN ribosomal 23S. Aquí es importante destacar algo que no comenté antes, que las proteínas que conforman los ribosomas no tienen actividad catalítica,
sino que los que realizan la actividad catalítica son los propios ribosomas. De hecho, estos ribosomas fueron las primeras ribosimas descritas, es decir, los primeros ARN con actividad catalítica. Entonces, la encargada o el encargado de realizar la actividad peptidiltransferasa, es decir, la formación del enlace peptídico, es el ARN ribosomal 23S en este caso. Bueno, lo que ocurre es, una vez que están puestos en proximidad, en este caso, el aminoácido metionina, porque estamos en la iniciación, con el segundo aminoácido entrante, lo que ocurre, bueno, es un ataque nucleofílico del grupo amino, del nitrógeno del grupo amino del aminoácido entrante hacia el carboxilo de la metionina, o sea, del primer aminoácido en este caso, que bueno, va entonces a provocar la formación del enlace peptídico. Una vez que esto ocurre, entonces el primer aminoácido de RNA, que era de la metionina, queda liberado y se va a conectar con el sitio E de salida, en esto que llamamos un sitio mixto PE. Mientras que el aminoácido entrante va a quedar en un sitio mixto, el aminoácido de RNA entrante va a quedar en un sitio mixto AP en este momento. Bueno, ahora viene la etapa 3 de la elongación, que se denomina translocación. Bueno, en la translocación lo que interviene es una enzima denominada translocasa, que está unida a GTP. Esta proteína, enzima translocasa, tiene una semejanza estructural con el aminoácido ARN de transferencia. Entonces lo que hace esto es permitirle unirse y ocupar el sitio A, empujando, traslocando a ese aminoácido RNA que está, en realidad es el peptidil RNA, que está en el sitio A, empujándolo hacia el sitio P. Esto se produce gracias a la hidrólisis del GTP, de movimiento. Esto hace que entonces este factor de elongación G luego queda unido a GDP. Luego entonces el peptidil tRNA que se había formado en el sitio mixto AP ahora queda en un sitio puro, PP, y el aminoácido tRNA vacío del aminoácido anterior queda en el sitio E. En ese momento ese aminoácido tRNA se va a disociar del sitio P y también sale de este sitio la translocasa con GDP1. De esta manera queda el sitio A libre para la entrada de un nuevo aminoácido RNA y la continuación de la traducción. Aquí vemos la semejanza estructural entre el factor de elongación G y el factor F2 tRNA, que es el que se une al sitio A. Esa semejanza estructural es lo que le permite desplazar al aminoácido RNA del sitio A hacia el sitio P. Eso y la hidrólisis de GTP. Esto entonces va a ocurrir tantas veces como codones codificantes haya en el ARN mensajero, hasta que en el sitio A lleguemos a un codón de terminación, que recordemos eran 3, UAG, UAA o UGA. Esos codones de terminación van a marcar entonces justamente que ya no se agrega más ningún aminoácido, sino que se termina la traducción. Lo que ocurre aquí es la unión de un factor de liberación, release factor, por eso RF, al sitio A. Allí lo que ocurre es la hidrólisis entre el peptidilo y el ARN de transferencia, es decir, no se agrega un aminoácido, sino una molécula de agua que hidroliza la unión entre el peptidilo y el ARN de transferencia, liberándose el péptido sintetizado y de ese ARN de transferencia. Luego se van disociando todos los componentes. Fíjense que el factor de elongación G también se hidroliza, tiene GTP unido, y también se hidroliza el GTP para favorecer primero la conexión del factor de iniciación 3, primero la disociación, de la subunidad mayor, el ARN mensajero,
y en el mismo paso se une el factor de iniciación 3 para comenzar una nueva ronda de traducción. Bueno, en procariotas hay 3 factores de terminación que se unen a los distintos a los distintos codones de terminación, y hay también un factor de reciclado ribosomal que es el que permite entonces justamente la disociación y reasociación del ribosoma completo. El gasto energético global va a ser de al menos 4 enlaces de alta energía, 2 para la activación de la aminoacil-tRNA por la aminoacil-tRNA sintetasa, y después 2, uno en la unión del EF2 y en la translocación, y después tenemos en el proceso global, ellos ya son 4 enlaces de alta energía por aminoácido agregado, y en el proceso global tenemos un GTP hidrolizado en la iniciación y uno en la terminación. Si contamos, eso es lo mínimo, porque si contamos que cuando, por ejemplo, la aminoacil-tRNA sintetasa está verificando el aminoácido que va a unir al tRNA, si es el incorrecto, recordemos que se hidroliza ATP, con lo cual entonces eso aumentaría el costo energético. Vamos a ver algunas particularidades de la síntesis de proteínas en procariotas y eucariotas. Una de las cosas que ya habíamos visto era que en la síntesis proteica en procariotas comienza con formilmetionina y en eucariotas con metionina, que se conectan en el mismo codón de iniciación AUG. La formación de la formilmetionina es interesante porque es realizada por una enzima una vez que ya la metionina está unida a su ARN de transferencia específico. Hay un ARN de transferencia llamado FMET, tRNA FMET, que es específico para la formilmetionina y que se diferencia del otro ARN de transferencia que se va a conectar con las metioninas que van a ir en el interior de la secuencia, las metioninas internas. Bueno, la transformilasa lo que hace es, a expensas de formiltetrahidrofolato, formilar a la metionina ya unida al tRNA FMET. Bueno, aquí vemos entonces el detalle de la reacción, donde bueno, se une el tRNA FMET a la metionina por la aminoacil-tRNA sintetasa, se forma entonces el metionil-tRNA, y luego actúa la transformilasa, que a partir de formil-tetrahidrofolato agrega este grupo formilo a la metionina para dar el formil-metionil-tRNA, el FMET-tRNA. Y bueno, y uno de los productos es el tetrahidrofolato. Bueno, aproximadamente en la mitad de las proteínas que son sintetizadas por Escherichia coli, que es una bacteria del tracto digestivo, se remueve la FMET, o sea, la formilmetionina inicial, cuando aproximadamente la proteína alcanza a tener unos 10 aminoácidos. Otra diferencia, habíamos visto, es el agregado de casperuza y de una cola de poli A en los ARN mensajeros de eucariotas. Y esto se sabe que actúa como sistema de protección frente a nucleasas que podrían degradar esos ARN mensajeros. La caperuza es agregada antes de que el transcripto alcance los 30 nucleótidos y participa también en la unión de factores proteicos involucrados en la iniciación. La caperuza es un residuo de 7-metilguanosina que es agregado entonces en el extremo 5' con la ribosa metilada. Luego lo que sucede es la poliadenilación, es decir, el agregado de una cola de poli A hacia el extremo 3' del ARN mensajero. Esta reacción, bueno, es catalizada por la poli A polimerasa, que agrega adeninas sin necesidad de un molde, pero sí de un sitio de reconocimiento que está aproximadamente entre 10 y 30 nucleótidos corriente arriba del sitio de corte. Este sitio de reconocimiento tiene una secuencia de consenso AAUAAA, que es muy conservada en los distintos ARN mensajeros, o sea, tiene que ser esa la secuencia.
Hay lo que se llaman factores poliadenilación, bueno, reconocen esa secuencia, cortan algunos nucleótidos, entre 15 y 20 nucleótidos luego de esa secuencia, por una endonucleasa, y luego de eso, utilizando el extremo 3' como iniciador, agrega la poliapolimerasa adenosinas a expensas de ATP. Agrega un número variable de de adenosinas según la especie, pero son varios, pueden ser hasta cientos, y luego de eso, en realidad estos factores de poliadenilación que son necesarios para aumentar la fuerza de la unión entre la PAP y el ARN mensajero, al sintetizarse aproximadamente 10 residuos de adenosina ya se escinden porque no son necesarios para esa estabilización. Bueno, como dijimos, la cola de Polía también tiene función protectora del ataque de nucleasa, porque bueno, de esta manera aumentan la vida media del ARN mensajero. Luego ocurre un proceso de corte y empalme, splicing en inglés, que es, bueno, sabemos que en los ARN mensajeros eucarióticos hay secuencias denominadas exones, que son las que van a codificar luego para las proteínas, y secuencias intrónicas que no codifican para proteínas y que son removidas en este proceso de corte y empalme. El corte y empalme aumenta la variabilidad del mensaje porque ocurre a veces lo que se denomina splicing alternativo, es decir, diferentes formas de conexión de los exones para formar proteínas diversas, o a veces isoenzimas, y esto es lo que permite justamente generar nuevas variantes. Aquí vemos, bueno, distintos tipos bueno, hay secuencias autocatalíticas, grupo 1 y 2 de ARN intrónico, o sea que poseen ARN intrónicos de forma de ribosima, o sea que pueden estos ARN catalizar su propio corte y empalme. Otra clase requiere de enzimas, es decir, requiere de proteínas, y es un mecanismo análogo al grupo 2. Aquí tenemos una gráfica de resumen de cómo actuarían o cómo ocurriría el corte y empalme en las del grupo 1 y en las del grupo 2. En las del grupo 2 la diferencia es que se forma un lazo llamado lariat, donde se conecta el intrón consigo mismo, y luego sí se reconectan los exones, aquí en verde, entre sí para formar el ARN mensajero maduro. Aquí tenemos entonces el ejemplo de una estructura de un ARN mensajero maduro, donde ya han ocurrido la adición del capping, de la cola de Polía, y la escisión de los intrones y el empalmado de los exones para formar este ARN maduro. Generalmente también hay regiones que se denominan UTR, por no traducidas, tanto en el extremo 5' como en el extremo 3'. Es decir, que la región codificante o el ARN mensajero, como podemos ver, es bastante más grande, mayor en tamaño, a lo que luego va a corresponder la proteína que es sintetizada. Sabemos que la proteína sintetizada va a requerir 3 nucleótidos por cada aminoácido que tenga, y además un codón de stop, es decir, 3 nucleótidos más. Entonces, si tuviéramos que decir cuál sería el tamaño mínimo de una proteína que tiene, por ejemplo, 200 aminoácidos, bueno, el tamaño mínimo del gen que la codifica va a ser 200 por 3, más 3 codones más para 3 nucleótidos más para el codón de stop, pero además en eucariotas sabemos que hay intrones, es decir, que va a haber inclusive más nucleótidos que van a estar incluidos dentro de los intrones y que no vamos a ver luego en el resultado de la proteína madura. Bueno, revisemos entonces las diferencias entre la traducción en procariotas y en eucariotas.
En procariotas el ARN es policistrónico, es decir, que puede haber varios mensajes, o sea, varias proteínas codificadas en un solo ARN mensajero, mientras que en eucariotas el ARN es siempre monocistrónico. Un único mensaje por cada ARN mensajero, excepto en mitocondria, cuyas diferencias, como dijimos, son remontadas al origen endosimbiótico de estas organelas. El ARN procariota no madura, se traduce en forma simultánea a la transcripción, mientras que el ARN eucariota madura, es decir, se eliminan los intrones, las CAP, se agrega la caperuza y se poliadenina. En los procariotas la iniciación ocurre gracias al reconocimiento de una secuencia denominada Shine-Dalgarno por un ARN ribosomal de la subunidad pequeña del ribosoma. Y mientras que en eucariotas ocurre la formación de un complejo de preiniciación, el ARN mensajero se une, el complejo de preiniciación se une, los ribosomas se unen al ARN mensajero y lo escanean desde el extremo 5' hasta encontrar el auge de inicio, que está dentro de una secuencia de consenso que tienen allí transcripta y que está hacia el final de las secuencias no traducidas en el 5'. Hay también proteínas de unión a la CAP y varios factores proteicos. Es decir, que hay un escaneo del codón de iniciación, a diferencia de lo que ocurre en procariotas. En procariotas hay 2 factores de terminación, mientras que en eucariotas hay uno solo. Bueno, y por último, vamos a describir algunas cosas interesantes acerca de la posibilidad de explotar las diferencias que existen en la traducción en procariotas y en eucariotas con fines quimioterapéuticos o terapéuticos. Es decir, por ejemplo, aquí tenemos como ejemplo la puromicina, que es un antibiótico que se une es un inhibidor de la síntesis proteica en bacterias. La puromicina lo que hace es, tiene una semejanza estructural con el aminoácido ARN de transferencia entrante, entonces se une, pero no tiene un aminoácido cargado, entonces se une al sitio A por esa semejanza estructural y lo que hace es promover, se une al aminoácido anterior, que produce un ataque nucleofílico como si fuera el que ocurre entre el aminoácido entrante y el aminoácido del peptidilo, pero como eso no tiene ningún aminoácido, lo que ocurre es que allí se produce la terminación de la traducción. Es decir, que el peptidilo queda unido a la puromicina, pero lo que ocurre es la liberación de todo este complejo con la culminación de esa traducción y la consecuencia es la formación de una proteína truncada que no va a tener actividad biológica. Existen también otros inhibidores de la traducción, tanto, como dijimos, en procariotas como en eucariotas. El cloranfenicol inhibe la translocación el paso de translocación de las peptidila RNT transferasas en bacterias y en mitocondrias, pero no en eucariotas, mientras que la cicloheximida inhibe este mismo paso de translocación en eucariotas, pero no en procariotas. Después también tenemos las tetraciclinas, que se une al sitio A e impide la entrada de nuevos aminoácidos RNA en bacterias también. La streptomicina es otro inhibidor, también en la traducción de bacterias. Luego tenemos algunos inhibidores de acá nombramos a la cicloheximida, que bloquea la translocación en el 80S en eucariotas. Luego la toxina difterica, que es una toxina producida por la bacteria que provoca la difteria, que es Corynebacterium diphtheriae, y que cataliza la inactivación del factor de elongación eucariota, F2, deteniendo entonces la elongación. Es muy efectiva a dosis muy bajas, por eso su toxicidad.
Y el otro componente importante que inhibe la síntesis proteica en eucariotas es la ricina, que es una de las toxinas más potentes que se conocen en el mundo y que es extraída de la planta de ricino, que ven, que si ustedes van caminando por la ribera del río Paraná van a encontrar muchas de estas plantas, cuyos frutos son ricos en esta proteína ricina. Por supuesto hay que purificarla de allí, no es que sencillamente produce la inhibición, pero bueno, es muy potente. Esta ricina lo que hace es inhibir subunidad 60S de los ribosomas eucariotas porque produce la depurinación de uno de los ARN ribosomales, del 23S, y la inactivación del mismo. Bueno, esto es interesante porque, como podemos ver, las pequeñas y sutiles variaciones que tienen los ribosomas pueden ser explotados por distintos compuestos que los inhiben o inhiben distintos pasos en forma específica para bacterias y no para eucariotas, y de esta manera pueden utilizarse como blancos terapéuticos. Te invito entonces a que hagan las consultas necesarias. Una vez que miren la teoría y consulten la bibliografía, si algún tema les resultó de difícil comprensión o quedaron con dudas. Muchas gracias.